saludo cariñoso, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, gracias por acompañarnos en este programa Pensándolo Bien entre amigos. Como siempre, queremos confiar en que ustedes compartan con sus familiares y amigos cada uno de estos pensamientos a fin de que podamos llegar a mayor número de personas con la verdad de las Sagradas Escrituras. Siempre tenemos con nosotros a nuestros compañeros y amigos, los pastores de Gracia y García. Un saludo para los dos. Saludos. Que Dios les bendiga. Muy bien, espero que hayan amanecido con deseos de hablar y de compartir un poquito sobre estos temas tan importantes que nos hablan de cómo debemos administrar mejor nuestra vida. Anteriormente habíamos mencionado algunas cosas que dijimos eran principios fundamentales de la mayordomía cristiana o del reconocimiento de que debemos nosotros ser administradores. Así que, Jorge, me gustaría, Pastor de Gracia, me gustaría que nos introdujeras con una palabra de oración a este estudio. Gracias. Oramos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, una vez más estamos aquí, felices de poder compartir tu palabra con otros y de platicar entre amigos. Queremos que al hacer este esfuerzo, el Espíritu Santo pueda llevar estos mensajes de su palabra y pueda convencer a los corazones de que la mejor manera para vivir es vivir de acuerdo a tus principios, porque tiene resultados muy excelentes. Le damos gracias a nuestro Dios porque tú nos has dado un regalo tan precioso como Jesús, Amén. porque tu amor es eterno y es bueno en gran manera. Y nosotros queremos reflejar tu carácter y queremos compartir con otros lo que hemos aprendido de tu gran amor. Permite que esta mañana, al estudiar este tema, compartir este tema, nuestros corazones sean tocados por tu Santo Espíritu y que podamos hacer resoluciones de vivir de acuerdo a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, me gustaría que entráramos a este tema haciendo esa pregunta que tal vez es fundamental, creo yo, de acuerdo a lo que hablamos la vez anterior. ¿Cuáles serían, Jorge, los dos grandes principios de nuestra responsabilidad como administradores de nuestra vida y de lo que nos rodea? Bueno, yo entiendo, por lo que he aprendido de la palabra de Dios, que Dios tiene el derecho de reclamar de nosotros la administración correcta de nuestra vida, por el hecho de que Él es creador y al ser creador, Él es dueño también. Si queremos ver en la palabra de Dios algunas citas que nos presentan a nuestro Dios como creador, podemos ir primero, así en forma breve, sin necesariamente leer todo el versículo, al Salmo número 24 y el versículo 2. Ahí nos dice que Él fundó la tierra sobre los mares. Si vamos a Génesis 1:1, también nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si vamos a Génesis 1:26, Dios y el Espíritu Santo y el Señor Jesús dicen al unísono, hagamos al hombre. Y si vamos a Salmos 100 y el versículo 3, nos dice que Jehová es Dios y que Él nos hizo. En Éxodo 20:11 también se usa esta misma idea cuando nos dice en una línea, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra.
Y en el Salmo 33:6 también nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Todas estas citas de la palabra de Dios están afirmando lo mismo. Dios es creador. Ahora, vayamos a las citas que tienen que ver con nuestro Dios como dueño de su creación. Si consultamos brevemente o rápidamente a Éxodo 9:29, lamentamos no poder dar el tiempo necesario para que aparezca en pantalla porque solo estamos citando las líneas que registran la idea principal. En Éxodo 9:29 nos dice, sepas que de Jehová es la tierra. Y en Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. En Job 41:11 nos dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y es Dios quien está hablando ahí. En 1 Corintios 10:26 nos dice, del Señor es la tierra y su plenitud otra vez. Y en 1 de Crónicas 29:11 nos dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Ante esta diversidad de declaraciones que confirman a nuestro Dios como creador y como dueño, el único lugarcito que queda para la criatura humana es la de administrar. No es dueño. Fue creado por la mano poderosa de Dios y en esa función lo encontramos en Génesis 1:28 y 29, donde Dios le dice al hombre después de crearlo, fructificad, multiplicaos, sojuzgadla, al referirse a la creación, y señoread. Yo diría que estas dos funciones de sojuzgar y señorear son las que engloban o guardan esa función que el hombre tiene como administrador. Se le entrega en sus manos algo que no es su propiedad, algo que él debe cuidar durante el tiempo que él vive sobre la tierra. Y Job nos da una declaración muy interesante al respecto. Dice en Job 1:21, ese sí, si queremos podemos buscarlo, es breve, es el último que voy a citar, y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Nos interesa la primera línea, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Después de todo, entonces, el hombre vino sin nada, se va sin nada. Todo es creación y propiedad de Dios. Consecuentemente, somos solamente administradores de la propiedad de Dios mientras vivimos sobre esta tierra. Mira, interesante. Y fíjate que en los versículos que citabas de Génesis 2 también, 15 al 17, bien interesante, porque ahí dice que Dios lo hizo y le mandó al hombre que cuidara, que labrara, que hiciera eso. Así que el hombre recibe una orden de parte de Dios. Un mandato. Ahora, Eleazar, yo quería preguntarte a ti, tal vez nos puedas ayudar con esto. ¿Cómo enseñó Dios a Adán y a Eva estos principios de mayordomía? ¿Qué crees tú que él utilizó para hacerles ver esta realidad? Bueno, si comenzamos, si repasamos otra vez el registro bíblico y nos vamos al libro de Génesis, que es donde todo comienza y que ha sido citado ampliamente, en el capítulo 2 y el verso 17 y 18. Sí me gustaría que los miráramos porque va a ser prácticamente el comienzo del tema que vamos a presentar hoy. Pero como base hemos escuchado ya lo que el pastor García dijo. En capítulo 2 y el verso 16 y 17 está lo que Dios le dijo a Adán y que luego Eva lo supo. Dice allí,
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Hay alguna cosa que podemos apuntalar en este texto, y es que Dios está diciéndole a Adán algo que nunca debe olvidar, porque si lo olvida, las consecuencias son la muerte. O sea, así como no existía y llegó a existir por el poder de Dios, de igual manera, él decide si quiere hacer lo que Dios dice o no. Y si decide no, entonces volverá a hacer lo que fue antes. Y es que no existía. Así que tenemos al principio aquí que Dios quería apuntalar cuando él le dice que de todo árbol del huerto, y realmente en el comienzo dijo que se lo dio todo a Adán, excepto una cosa. Así que Esa hay cosa, algo que Dios se reserva entonces para algo sí. que Dios no le permitió a Adán tener. O sea, él estaba allí como mayordomo y ese principio no se debe olvidar. Oh, Él es un administrador de los bienes de Dios y no el dueño. Y Dios le está recordando con una sola cosa, le está recordando que ese principio, que Dios es el dueño, por lo tanto hay algo, aunque era nada más un árbol en toda la tierra, Dios le dijo que ese árbol se lo reservaba para recordarle siempre su señorío. señorío como el dueño de todo, y también para enseñarle que él era solo un mayordomo y debía Ahora, de ser fiel. déjame decirte o preguntarte esto. Ya después del pecado ya no hay árbol. Entonces, ¿cómo Dios trata de mantener en la mente del hombre ese principio? Aparte de los textos que ya leímos, ¿verdad? O que leyó el pastor García, de que Dios es el dueño y todo eso. Pero, ¿de qué forma tú crees que fue que Dios trató de recordarle, mantener ese recuerdo de que Dios seguía siendo el dueño? ¿Con Ok, qué cosas? hay dos cosas, pastores, que Dios dejó eh, y que existen hasta el día de hoy. Una de ellas es en el ciclo semanal, Un que espacio en nunca el se tiempo, ha entonces. interrumpido. Hay un día que Dios también lo apartó, le puso su bendición para descansarlo. O sea que se menciona en Génesis capítulo 2 y el verso 3. Si alguien lo lee, por favor, de ustedes, entonces sigo mi comentario. Aquí lo tengo. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que aquí entonces Dios está dejando, apartó un día. Eh, ese día era para estar en comunión con Él, era para interaccionar con Dios. Cada semana era un día para dejar de hacer todas las cosas que en los 6 días se hacían para estar con Dios. O sea, ese es el primero que puedo decir. Y esto en uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento, se apuntala muy bien. En Éxodo 20 y el versículo 8, donde, del 8 al 11, donde comienza diciendo, acordarte haz del día de reposo. O sea, le está diciendo al hombre que no se olvide de aquello que Dios puso desde el principio para un uso sagrado. Así que en el tiempo Dios se apartó un día para, para recordarle siempre al hombre, como dice el mandamiento, que Él es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la Quiere fuente decir de las aguas. entonces, Eleazar quiere decir entonces que también nosotros somos mayordomos del tiempo. Exactamente. Y ese principio que hay allí lo vamos a considerar más adelante.
con más amplitud. Pero quiero mencionar ahora la segunda cosa, de acuerdo a la pregunta que me hiciste. La segunda cosa es el sistema de ofrendas, diezmos y ofrendas. ¿Qué pasa cuando nosotros estudiamos el diezmo? Dios dice que de toda cosa que nosotros tenemos para nuestro uso, hay algo que Dios dice que esa parte también, igual que lo dijo con el árbol, le dijo que esa parte él se la reservaba. El 10% o la décima parte que debía de poner aparte le pertenecían a Dios. O sea que Dios le da todo, pero se reserva una cosa. A través de el diezmo, Dios le recuerda una vez más al hombre que él es el dueño de todas las cosas y que hay algo que se ha reservado y que él no lo puede tocar. Y las ofrendas vendría siendo, lo vamos a ampliar en un momento, las ofrendas son la segunda cosa. En este principio, Dios dice, hay algo que no es tuyo, pero también, si tú me reconoces a mí como el dueño, también quiero saber qué tan agradecido estás con la posición que yo te he puesto como mayordomo sobre mis bienes. Ok, así que entonces tenemos ahí el tiempo, el sábado y la mayordomía de los bienes, ¿verdad? Sumamente interesante. Y los bienes, por supuesto, no solamente incluyen el aspecto del dinero, ¿verdad? Sino otro tipo de posesiones. Es interesante que Dios nos hace, como tú dijiste, recordar que todo le pertenece a Él y usa lo mismo que habla allá en la creación, que Dios es el que lo hizo. Por ejemplo, en Ageo 2:8 dice Dios, mía es la plata y mío el oro. Creo que en el Salmo 50, 10 al 12 también dice Dios que todas las bestias del campo le pertenecen, que todas las cosas son de Él y que si tuviera hambre no tendría necesidad de pedirnos nada. Así que entonces Dios realmente mantiene su señorío vigente para que el hombre recuerde cuál es su lugar. Y yo creo que cuando el hombre pecó y Dios cubrió su desnudez con pieles de animales, según dice la Biblia, le estaba recalcando tal vez que la promesa de Génesis 3:15 de que vendría alguien que daría su vida en favor del hombre para restaurarlo de nuevo a la comunión con Dios. Dios quería que el hombre recordara eso y el sistema de sacrificios, como mencionaste, fueron dadas para enseñar que ese creador y dueño, aunque momentáneamente se había desconectado la relación entre él y el hombre, iba a venir a través del Mesías, el ungido, para ser el salvador del mundo, a fin de restaurar a la raza humana de nuevo en relación con Dios. Tal vez será, Pastor García, tal vez será que por eso desde el mismo principio notamos que tanto Caín como Abel trajeron una ofrenda a Dios y la presentaron. Ya estaría tan temprano en la humanidad recalcándose el hecho de que Dios era dueño. ¿Será esas ofrendas que recordaban algo de esa señoría de Dios? ¿Qué tú piensas? Por supuesto, es así. Y Dios mismo había dicho qué era lo que cada uno debía llevar. En primer lugar, tenía que ser un cordero sin mancha como sacrificio. En las ofrendas, el individuo podía decidir qué llevaba, pero en cuanto al sacrificio, era específicamente un cordero que estaba representando directamente al sacrificio que ocurriría miles de años más adelante en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús estaría dando su vida por el pecado de todos aquellos que se arrepintieran. Y me llama la atención entonces de que el asunto de hacerlo como Dios pedía
o hacerlo como la persona quería, quedaba a discreción del individuo. Sin embargo, esto no descarta que cada una de las acciones, ya fuese la que Dios pedía o la que el individuo creía a su criterio personal, cada uno de las dos tenía sus consecuencias. Y en el caso de Caín y Abel, nosotros conocemos por la Escritura cuáles fueron las consecuencias. ¿Tú ibas a decir Pastor, algo, Lester? Ajá. sí, en el versículo 2, capítulo 17, donde Dios le advierte a él de que no coma de un árbol que es de él. Ya podemos nosotros considerar que las consecuencias de un acto como tomar una fruta de un árbol que Dios reservó, las consecuencias son fatales. Los resultados son la muerte. O sea que cada orden que Dios da, cada cosa que Dios hace como seres humanos, debiéramos de tomarla muy en serio, porque las consecuencias son fatales. Por eso, delante de Dios no hay mentiras, por ejemplo, mentiras blancas o el fin justifica los medios. O haces exactamente como Dios dice o tendrás la consecuencia. O sea que ellos sabían, conocían, me imagino yo, por la conversación con su propio padre Adán, lo que significaban las ofrendas, ¿verdad? Correcto, Y por esa correcto. razón debían ser hechas como Dios las pedía. Ahora, vemos nosotros que ese sistema es de ofrendar y de, a través de esas ofrendas, reconocer el señorío y agradecer a Dios por sus bondades, se mantiene y se pasa de padre a hijo, de una generación a otra, ¿verdad? Porque Así esas es. ofrendas de Caín y de Abel aparecen en Génesis 4, 3 y 4. Pero después, ¿qué otro personaje tuvo que o ofreció también a Dios De, de una hecho, ofrenda de gratitud? Noé, ¿verdad? correcto. Seguramente, Noé también, seguramente. 8, Noé en Génesis 8, aparece también que después del diluvio él dio una ofrenda. Y la próxima vez que aparece en las otras generaciones más adelante es Abraham, pero sin duda se Abraham. seguía practicando ese, esa acción de reconocer a través de la ofrenda que Dios era el dueño y a la vez el Salvador que vendría a restaurar al hombre con Dios. Y en el tiempo de Abraham ya aparece específicamente con el nombre de diezmos. Correcto. Una, quizá una moneda o tal vez los artículos mismos se ofrecían en una forma específica. Y ahí tenemos en el caso de Abraham que él devuelve, dice en Génesis 14 y el versículo 17. número 20, dice así en esta versión: bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí está hablando que él entregó los diezmos de todo a Melquisedec. No fue una noticia que le llegó en ese instante a Abraham, dale los diezmos a Melquisedec. Era algo que seguramente él estaba practicando en forma sistemática. Había recibido, como dijiste, de generación en generación la información y la práctica. Él la había insertado en su estilo de vida y ahora cumplía con ese requerimiento divino. Ahora es interesante que al principio pues las ofrendas se daban en animales o en productos, ¿verdad? De la tierra, pero como a veces se tenía que llevar a un lugar distante o era difícil, ¿cómo se llama?, trasladarse de un lugar a otro, entonces se llevaba la ofrenda o el diezmo en dinero. Probablemente se vendía el animal o se pagaba el animal por la misma persona y entonces se llevaba el dinero. También vemos que Isaac practicó
esa costumbre, ¿verdad? De ofrendar a Dios. Génesis 26, 24, 25 también nos habla de eso. Luego Jacob aparece también haciendo la misma práctica, ¿verdad? Y ya con el pueblo de Israel, entonces Dios mantiene el principio de ser el dueño y da órdenes del uso que debía darse a ese ¿cómo se llama? Plan de Dios. ¿Y qué podrías decirnos, Eleazar, de eso? ¿Cómo se utilizaba entonces el diezmo, además de dar las ofrendas en animales que se daban? Me llama la atención que en el Salmo 50 dice que si yo tuviese hambre no te lo pediría a ti. O sea, Dios está hablando con el pueblo, que no necesita, porque todas esas cosas son de él. Ni el dinero ni nada necesita él. Sí, él no necesita eso, pero en el plan de Dios, él explica cuál es la función por la cual nos pide eso. En primer lugar, podríamos decir que cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, le regresamos a Él la parte que Él exige, que no es nuestra, sino de Él. Estamos siendo mayordomos fieles. La segunda cosa es la ofrenda, que siempre tienen que ver con el sacrificio que Dios hizo o en aquel tiempo iba a ser para salvarnos a nosotros. Ahora, a los levitas, que la tribu de Israel que Dios escogió para que administrara las cosas espirituales en la nación, eh, a ellos se les dijo que no iban a recibir posesión. ¿Se recuerdan eso, verdad? Sí. No iban a recibir posesión en la tierra prometida, sino que ellos, la posesión de ellos sería Jehová. Ahora, los diezmos y las ofrendas, ¿cómo podíamos regresarlas a Dios? Bueno, la gente las traía al templo, traían los diezmos y traían también las ofrendas. Y Dios dice que el pueblo, los levitas, no tendrían posesiones, sino que la posesión era Jehová mismo. Así que ese diezmo y esa ofrenda pertenecían a Jehová. Ese es el principio clave. Y que Dios, entonces, a cambio, iba a darle eso a esa tribu que no recibió nada. Quiere decir que cuando nosotros llevamos el diezmo, no podemos decir que yo le estoy dando a Dios. No, el diezmo le pertenece a Él. Simplemente estoy cumpliendo con lo que Él ha dicho, traerle lo que es de Él y reconocerlo como el dueño. Las ofrendas que también son de Él, pero que Él nos dejó a nosotros, las traemos para expresarle a Dios mediante un acto cuánto agradecido estamos por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Ahora, tú estabas mencionando esto que yo creo está Guevara, en Números 18, 20, 21. ¿Qué decías, Jorge? sí, quería leer esos dos versículos, números Ajá. 18, 20 y 21, para apoyar lo que acaba de decir el pastor de Gracia. La manera en que se empleaban los diezmos y las ofrendas en tiempo del pueblo de Israel, del cual nosotros también heredamos el sistema. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Me descuidé, no leí el 20. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahora añado el 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. De O manera sea que es una especie
de recompensa que Dios da a los que dedican completamente su vida para servir plenamente en la obra del ministerio, Correcto. el servicio a Dios. Y como tú dijiste, pues eso es el sistema que se ha heredado ahora para los pastores o ministros que todo su tiempo están completamente dedicados al servicio de Dios. Y de hecho, en Levítico 27:30, Dios especifica que allá, aparte de lo que tú le dijiste, ¿verdad? De que por su ministerio, Dios especifica que eso es lo que Él deseaba que hicieran también con los levitas, ¿verdad? Levítico 27, tierra. 30. Y qué interesante que dice que el diezmo, como decías, Eleazar, es de Jehová, pero Jehová como el dueño, como el que decide lo que va a hacer, entonces decide que pase a los levitas. Y yo Guevara, creo, Guevara, ajá, tengo una anotación tal vez un poquito cómica al respecto. Y el diezmo es de Jehová. Una pregunta que podría surgir en la mente de alguien sería, ¿y por qué si es de Jehová no se lo queda antes de darle la bendición a la persona? ¿Por qué se lo da junto con aquello que es para su subsistencia humana y espera que él se lo devuelva después? Porque esa es la palabra correcta. Nosotros no pagamos el diezmo, nosotros devolvemos el diezmo. sí, ya Eleazar estaba diciendo, ¿verdad? Que el diezmo, claramente lo dice la Biblia, le pertenece a Jehová y él lo pasa a los que sirven tiempo completo en el ministerio, ¿verdad? Eh, yo, yo, yo quisiera Ajá. recalcar una cosa, y si está propio hacerlo ahora, eh, es que los, los, los diezmos pertenecen a Dios. Así que cuando nosotros lo llevamos, ¿a dónde lo llevamos? Eh, Porque podría decir yo lo llevo donde yo quiero, pero Sí. está especificado eso a dónde debo de llevarlo o Dios tiene un plan específico. En Malaquías 3:10 Dios, dice exactamente a dónde hay que llevarlo. Ok, Dios, así que en Malaquías 3:10 dice que es el alfolí o es al templo, ¿Sí? a donde Dios tenía el centro, ahí se llevaba. Eh, ¿Puedo yo tomar el diezmo y usarlo a mi manera, arguyendo Bueno, de que Dios realmente no está aquí y yo pues lo puedo usar? y si volvemos atrás, pastor, me permite volver atrás el versículo 8 de Malaquías 3. Hay una pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces quiere decir que el mundo entero que no reconoce a Dios, que se ha vuelto egoísta y que quiere quedar con todo, tienen un problema con Dios. Todo el mundo será en el juicio, se va a ver este asunto de qué tan fiel fue en su mayordomía, si fue fiel o infiel. O sea que todos en cierto momento fuimos ladrones también, y como el pueblo de Israel lo fue. Y llegar a hacerlo tan comúnmente que pensamos que no hay nada malo en eso. Pero lo bueno de la escritura es que cuando llegamos a textos como esto, Dios nos empieza a mostrar nuestra condición espiritual. Nos empieza a hacer ver que hemos estado haciendo algo que le desagrada a Él y que tiene consecuencia. O sea que hay que traer los diezmos a donde Dios dice y no donde nosotros querramos, ni tampoco podemos usarlos nosotros a nuestra manera.
con el pensamiento también claro, como dijo el pastor hace un ratito, el pastor García, que el diezmo es de Dios y yo solamente se lo estoy regresando para decirle a él, te reconozco como el Señor y tú eres mi Señor. Es que parece que habían diferentes diezmos, ¿verdad? Entre el sistema de, de la nación israelita y había un tipo de, un momento en que se daba un cierto diezmo en que las personas podían participar de eso cuando se celebraba una fiesta porque llevaban todo lo de las cosechas a un lugar y entonces ellos podían celebrar, dice ahí, Dios decía para que se regocije el levita y el sacerdote, ¿verdad? Que está contigo en tu pueblo y aún el pueblo podía participar de eso, pero Dios tenía bien especificado de lo que era todo lo que la persona poseía, la décima parte, al contar 1, 2, 3, 4 y llegar al número 10, eso le pertenecía a Jehová, fuera de oveja, fue lo que sea, y no importaba si estaba quebrada o estaba gorda o flaca, tenía que darlo a Dios. Ahora, la ofrenda, si Dios especificaba que tenía que ser perfecta, ¿verdad? Porque representaba sin duda alguna a Cristo. Pero lo que tú dijiste me interesó mucho porque dice que Dios quiere que quitar el egoísmo de nosotros. Y al final, ya hemos leído otras veces este texto, pero vale la pena, me parece a mí, en este momento, en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 29, el segundo libro de las Crónicas, donde está hablando David, dice aquí en el versículo 14 en adelante, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Mira, segunda de Crónicas 29, perdón, primera de Crónicas 29, perdón que dije mal el texto. Primera de Crónicas 29, versículo 14, corrijo. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. El reconocer a Dios como el dueño de todo es fundamental para alguien que dice ser un seguidor de Él. Dios, como lo hizo al principio, cuando creó a Adán y Eva, se reservó una parte para recordarles que Dios era el dueño. Fue el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y hemos tratado de explicar brevemente cómo después del pecado ya no estaba ese árbol. Entonces Dios dio otras cosas que le recordaban al hombre que Dios sigue siendo el dueño y nosotros solamente somos los mayordomos. Ahora Pablo en 1 Corintios 4, 1 y 2 recuerda que se requiere de los mayordomos, de los administradores de los bienes de Dios, que seamos encontrados fieles. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Todavía estaría vigente en los tiempos de Cristo el sistema del diezmo? ¿Lo aprobaría Jesús o lo condenó como válido todavía? Ahí tenemos en Mateo 23, 23 una mención que hace precisamente el Señor Jesús. Voy a leerla. Dice de esta forma: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De esta manera entendemos que esa práctica existía en el tiempo del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra y que Él lo aprobaba. Y estaba ahí señalando a los escribas y a los fariseos un problemita que tenían ellos con eso. Cuidadosos en la devolución del diezmo, pero descuidando la misericordia, la bondad, la justicia,
y otros aspectos de la vida cristiana. Por lo tanto, entendemos que Dios aprobaba esa práctica en su tiempo y la prueba hoy y será aprobada mientras este mundo que conocemos como lo conocemos dure de esta forma. Yo creo que Dios es un Dios justo, mis hermanos. Cuando Él pide que tanto pobres como ricos, los que tienen mucho o los que tienen poco, den el 10%, es una distribución equitativa para que proporcionalmente todos demos iguales. Ahora, nunca olvidemos que según 2 Corintios 8, 11 y 12, Dios no pide de lo que nosotros no tenemos. Si no hemos recibido la bendición de Dios o no hemos recibido paga por nuestro trabajo, Dios no nos exige que demos. Pero si hemos recibido y si reconocemos las bendiciones de Dios y lo aceptamos a Él como el dueño y nosotros como mayordomos, entonces es nuestro privilegio dar con alegría. Porque Pablo nos dice en 2 Corintios 9, 6 y 7 que Dios ama al dador alegre. Amén. Y cuando nosotros brindamos con alegría los diezmos y las ofrendas a Dios, estamos combatiendo el egoísmo y estamos reconociendo a Dios como nuestro creador, nuestro sustentador, como el dueño de todo cuanto existe y finalmente como nuestro redentor que nos llevará de nuevo a la buena relación con Dios mismo, con su Padre y con Él. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros somos fieles en devolver los diezmos y las ofrendas, Malaquías nos recuerda, Dios derramará bendiciones. Dios abrirá las ventanas de los cielos. No pienses que porque tú tienes poco o eres muy pobre, no debes dar a Dios. En realidad, pruébame, dice Dios, pruébame. Y si tú quieres recibir bendición de Dios y que Él te ayude a salir de tu pobreza, sé un mayordomo fiel. Amén. Aún en lo poco que tienes, pon a Dios en primer lugar. Y entonces, sin duda alguna, te lo decimos por experiencia, Dios bendecirá lo que queda en tu bolsillo, en tus manos, y te dará la sabiduría para usarlo correctamente. Por Amén. favor, si quieres aprender a ser feliz, dale a Dios lo que le pertenece en primer lugar y tú estarás aprendiendo a vivir con lo que recibes. Y esto, dice Pablo, trae ganancia con contentamiento. Que Dios te bendiga para que aprendas a serle fiel a Él y entres en un pacto de amor con Dios y sus bendiciones llegarán a tu vida. Desarrolla tu fe confiando en el Señor Jesús. Amén. Vamos a tener una palabra de oración y con ella concluiremos nuestros pensamientos de hoy, deseando que Dios te acompañe en tu vida. Dios del cielo, gracias por permitirnos recordar que todo viene de ti. Amén. Aún nuestra vida, Señor, te pertenece. Y por lo tanto, al reconocer en los diezmos y en las ofrendas que tú eres nuestro dueño, estamos aceptando tu plan que al final nos llevará de nuevo a estar en paz con Dios, a Amén. estar en paz contigo. Permítenos ser practicantes gozosos, recordando que ya tú lo has hecho todo y aún nuestra vida te pertenece. Gracias por tu bondad en hacernos participantes de estas bendiciones. En Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, mis amigos. Pensándolo bien, entre amigos, se despide de nuevo de ustedes y les recuerda que por favor denle a la campanita un like. Eso nos ayuda, nos beneficia. Compartan con sus amigos y familiares y por favor sigan con nosotros
en este programa especial para dar a conocer las verdades divinas. Amén. Un buen día para todos. Amén.